Mensaje importante para todo el personal de AUI Nexus, de autorización a nivel de administrador. Buen día, damas y caballeros. Debido a nuestro acertijo actual, y a la anomalía 3455, se requiere autorización de nivel 7 para leer el archivo. Todo el personal de AU perteneciente al 1337, ACPI Nexus Corps debe ingresar de inmediato a las estaciones de batalla. Los sectores 3, 6 y 7 deben estar cerrados y todas las tropas disponibles deben informar a Suko. Todo el personal de AU perteneciente a mantenimiento, el departamento de ciencias de Nexus y el equipo de cocina deben continuar con sus tareas habituales, pero deben ser armado en todo momento. Los hostiles fuera de la torre Nexus son amenazas de nivel beta, pero no deben tomarse a la ligera. Suko le dará más información. Recuerda, estamos a la orden. Somos unidad. Somos Nexus. Si se niegan a comunicarse en nuestro nivel, entonces nos comunicaremos en el de ellos. El fracaso no es una opción. Atentamente. El auditor. Capítulo 6. En medio de una noche sin estrellas, la luna brilló sus rayos de luz celestial sobre la ciudad. Desde la distancia, se destacaba la masa de estructuras góticas fortificadas y el palacio monolítico en lo alto del punto más alto de la metrópolis. Sí, el Palacio Lardel ha sido el símbolo de Feo durante siglos, apodado infamemente como el baluarte invencible. El castillo había sido construido más cerca de una fortaleza, pero había sido nombrado castillo, debido a que la familia real Arcturus había vivido allí durante generaciones. No solo se había construido de tal manera que pudiera mantenerse bajo asedio durante meses, sino que los muros también habían sido encantados por muchos de los magos maestros de la tierra. Lamentablemente, no importaba lo fuertes que fueran los muros cuando se dejaba entrar libremente a los invasores. Sí. La razón por la que Feo cayó ante los perros negros provino de dos factores. Uno fue el sabotaje del ex asesor real, Beasley, al permitir que los bandidos asaltaran la ciudad. En segundo lugar, los perros negros lograron secuestrar a todas las monjas de la iglesia de Feo y amenazaron con forzarlas, a menos que la princesa del escudo, Alicia Arcturus, se entregara. La princesa, orgullosa y honorable, siguió adelante, creyendo que los perros dejarían en paz a la gente de Feo. Sin embargo, ese no fue el caso. Los perros todavía violaron a las monjas, e hicieron lo mismo con Alicia, porque les falta el honor. Así que la ciudad cayó y Beasley se convirtió en el alto señor de Feo. Se suponía que las cosas irían bien para los Blacklocks después. Las ciudades caerían una por una y vivirían vidas de felicidad sin fin mientras comían, dormían y violaban a todo su gusto. Este tampoco fue el caso. Cuando el mensaje de la pérdida de Ken y la muerte de los líderes de los Blacklocks llegó hace unas semanas, toda la compañía de mercenarios cayó en el caos. Los perros negros, aunque eran luchadores leales y obstinados, no eran los pensadores y estrategas más brillantes. En conflicto, su lenguaje para la diplomacia era la fuerza bruta, y con Bolt como su líder, tenían un hombre cuyo brazo de espada podía llevarlos a la batalla con la espada. Ahora, no tenían ninguno. Tanto las personas como los monstruos intentaron usurpar el poder, solo para fallar. La nobleza trató de hacerse cargo, pero por lo general había sido asesinado por los perros. Todo el ejército de los perros negros había sido así hasta hace 2 semanas, cuando finalmente logró obtener algún tipo de organización. Los líderes que habían sido elegidos por Bolt antes de su muerte mantendrían a los perros hasta que encontraran a alguien digno. Afuera del Palacio Lardel, apoyado contra una pared, había un perro negro bebiendo hidromiel. Este era Tomás. Tomás se había unido a los Blacklocks hace 3 años cuando lo despidieron de su trabajo como aprendiz de herrero. Como le gustaría decir, robar los materiales y venderlos a espaldas de su amo resultó en una jubilación anticipada. En esos 3 años, Tomás había preferido dejar que otros pelearan mientras él normalmente se sentaba al margen. Aún así, eso no significaba que no supiera cómo blandir una espada. Simplemente prefirió no hacerlo y dejar que sus hermanos sedientos de sangre hicieran el trabajo. Incluso entonces, con todo lo que ha pasado últimamente, hoy fue un buen camino. Se despertó, hizo su patrulla, se acostó y ahora estaba bebiendo el mejor hidromiel de hostia. ¿Qué podría salir mal? Reproducir. Banda sonora de Madness Combat 5. Cheshire, tema principal. La figura que se avecina detrás de él, vestida con un abrigo negro con una máscara de ninja y gafas rojas, ¿podría ser una de esas cosas? Tomás sintió que un pequeño alambre se enrollaba alrededor de su cuello, lo que hizo que se le cayera la botella y se ahogara. Trató de quitarse de encima a su agresor, pero el agarre del ninja era fuerte. Lentamente, Tomás se sintió más y más mareado a medida que perdía el aire. Grieta.
El ninja decidió acelerar las cosas rompiendo el cuello de Thomas con tanta fuerza que su cabeza giró 360 grados completos. El ninja dejó caer el cuerpo. Violencia. La última vez esto fue más fácil, y murmuró Hank mientras escondía el cuerpo en un barril cercano. Dejó caer su alambre y sacó una daga. Ahora esto. Esto ciertamente hará las cosas más fáciles. Hank se mantuvo en las sombras mientras caminaba a lo largo de la pared. Se acercó a la entrada del patio y vio a dos orcos merodeando perezosamente por el lugar. Demasiado arriesgado con un cuchillo. Sacó su katana. Pero no con una espada. Caos. Tan silenciosamente como pudo, corrió hacia el primer orco y saltó. Luego se estrelló hacia abajo y con un movimiento rápido, cortó la cabeza del primer orco desprevenido. El segundo, tomado por sorpresa, ni siquiera pudo chillar antes de que Hank clavara su espada en el cuello del piel verde. Lo sacó y dejó que el orco se desplomara. Carnicería. Hank. ¿Has eliminado a las patrullas y guardias exteriores? Preguntó una voz desde un auricular. Están muertos, Jeb. Ahora tienes que hacer tu parte. Hank le respondió al Salvador. A 1 kilómetro del castillo, en lo alto de la torre de la iglesia, Jevidia tenía su TAC-50. Adjunto a él había un silenciador. Afirmativo, dijo Jeb mientras comenzaba a escanear las torres con la mira del rifle. Violencia. El Salvador primero derribó a los guardias en las torres traseras, convirtiendo sus cabezas en niebla roja. Habiendo despejado 2 torres sin ser notado, Jeb apuntó a las otras 2 torres, matando al perro en la primera con un tiro al cuerpo que lo partió por la mitad, y el último tenía los sesos manchados por todas partes. Las torres han sido despejadas. Puedes subir allí ahora. De vuelta en las afueras del castillo, Hank asintió. Entendido. Terror. El ninja sacó una cuerda con un gancho atado y la subió a la pared. Comenzó a subir antes de levantarse y aterrizar sobre sus pies. Justo al lado de un guardia. ¿Qué diablos? El perro negro fue interrumpido por Hank agarrándolo por el cuello y apuñalándolo repetidamente con su daga. Luego arrojó el cadáver sangrante de la pared. Bueno, eso estuvo cerca. Sacrificio. Connie. Hank J. Wimbledon como I. El protagonista. Los perros negros como. Las víctimas. Dr. Jeviraj Ristov como I. El Salvador. Sanford Dodges y Deimos Mars como. El dúo. Kentin 3655, Spirit 987, y traducido vagamente por el Emmy presentan y. Madness Combat, Madness Bloodlust. Acto 2. Respuestas. Capítulo 6. Psicópata de Nevada. En algún lugar de Eostia, Hank comenzó a escabullirse a lo largo de la pared del castillo. Mientras se movía sigilosamente, un guardia o un monstruo caían cada vez que se acercaban demasiado, debido a que Christoph los disparaba. Se dirigió a la entrada del palacio y al edificio principal sin ser detectado por nadie. Cuando llegó, comenzó a escalar la segunda pared y llegó a la parte superior del techo. Mientras miraba a través del techo de cristal, vio al grupo de perros negros y monstruos merodeando por el lugar con bastante pereza. Hank sonrió mientras sacaba sus 2 micro-UCIs. Hank, puedo ver lo que estás haciendo, así que déjame detenerte ahí mismo. Jebus dijo a través del auricular. Esta es una misión stealth. Se supone que debemos limpiar este lugar sin llamar la atención sobre nosotros. Ponga las armas en su lugar e inténtete. Lo haré, dijo Hank. Por favor, no lo hagas. Voy a hacerlo ahora mismo. Señor Wimbledon. Cesa inmediatamente. Vete a la mierda, Jeb. Hank saltó a través del techo de cristal y lo hizo ánicos. Los fragmentos cayeron como cristales nevados. Cuando Hank aterrizó sobre sus pies, levantó las micro-UCIs y soltó a los sorprendidos perros y orcos. Suscribir. Todos cayeron al suelo, llenos de balas con charcos de color carmesí. Hank dejó escapar un gruñido antes de continuar adentrándose más en el palacio. Los disparos no habían pasado desapercibidos, ya que los Blackhawks que no fueron atacados por Jebus habían dado la alarma. Todos los perros negros de los alrededores corrieron al palacio. De vuelta en la torre de la iglesia, Jevidia gruñó mientras volvía a colocar su TAC-50 en el espacio de martillo. Maldito tonto. El Salvador abrió un pequeño portal junto a él y disparó una cadena masiva a través del cielo, que se incrustó en la entrada del palacio. Sacó la espada binaria y sostuvo ambos lados mientras usaba la cadena como tirolesa desde la torre de la iglesia hasta el palacio Lardell. Superando los muros del castillo y aterrizando justo en el medio del patio, se puso de pie con su espada. La mayoría de los perros se detuvieron al ver al Salvador.
En lugar de su bata blanca de laboratorio, chaleco antibalas y lentes de sol que usualmente usaba, Hebidia ahora lucía un conjunto completo de armadura de acero. Acompañaba un gran casco ornamentado en forma de barril, usado como los cruzados de antaño. La armadura no solo había sido pulida, sino que estaba dorada y tenía un tabardo con la cruz del templario. Si eso no hizo vacilar a los perros, entonces sí lo hizo el halo resplandeciente sobre el casco de Jebus. Un orco, sin embargo, no se sintió tan intimidado y se abalanzó sobre el Salvador con su garrote en alto en el aire. Christoph simplemente esquivó el ataque y envió un corte que partió por la mitad al orco. Luego decapitó a un Blackdog y usó su mano libre para dispararle un Nexus Bolt a otro. Cuando el perro fue vaporizado por el rayo, otro orco se abalanzó sobre Jebus con un puñetazo masivo, solo para que el Salvador se alejara flotando y le cortara el brazo. El orco agarró su muñón sangrante, rugiendo en agonía retorcida. Christoph golpeó al orco con tanta fuerza que el monstruo voló por el patio y se estrelló contra una pared, convirtiéndose en una mancha de sangre. Jebus sostenía la espada con ambas manos, su mirada atravesaba las almas de los paganos. ¿Quién es el siguiente? Ur había sido la próxima ciudad-fortaleza después de Feo, estando a solo un día de marcha de Feo. Si bien Feo había sido un centro comercial, Ur había sido de donde provenía la mayoría de los productos. La comida, los materiales de construcción y más venían de Ur y normalmente se transportaban a Feo con caravanas fuertemente custodiadas. Sin embargo, aunque Ur tenía grandes tierras de cultivo, manantiales de agua clara y los recursos más necesarios, carecía de una fuerza militar fuerte. Feo normalmente había trabajado junto con Ur y ambas ciudades habían formado una especie de relación simbiótica. Por lo tanto, no sorprendió que ambas familias reales se acercaran entre sí, con varios miembros que habían sido aliados, amigos o incluso familias. Los últimos herederos de cada reino respectivo habían sido Alicia Arcturus de Feo y su prima, Prim Fiore de Ur. Lamentablemente, cuando cayó Feo, Ur siguió rápidamente el ejemplo de los perros negros. Los dos nobles orcos, Conti y Ponti, ahora gobernaban la ciudad con sus ejecutores, los caballeros Bulldog. Mientras que los caballeros eran los ejecutores de los hermanos Cerdo, los perros negros aún mantenían sus propias reglas y orden. En el Palacio Real de Ur, caminando por los pasillos había una criada que llevaba un carrito de servicio. En él había varios platos y una variedad de alimentos. El sirviente miró a su alrededor a derecha e izquierda, asegurándose de que nadie miraba, y luego sacó un cigarrillo y lo encendió con el pulgar. ¿En serio? ¿Estás haciendo esto ahora? Una voz gritó desde el interior del tranvía. Relájate, amigo. Necesito mi golpe diario. Además, no hay nadie aquí. Están todos en la fiesta. Hasta que lleguemos allí, no enviarán guardias en nuestro camino, respondió una voz bastante masculina de la criada. Maldita sea, Deimos. Estamos en una puta misión de este Alt. No necesito que nos descubran porque hueles a nicotina. La sirvienta rodó sus ojos antes de tirar el cigarrillo al suelo y pisarlo. Bien, bien. Cristo, eres demasiado irritable, Sam. No nos encontrarán. Especialmente con mi nuevo look, nunca lo entenderán. Excepto cuando uno de esos imbéciles se siente cachondo y te confunde con uno de sus esclavos. Entonces probablemente los matarás y nos descubrirán. Se supone que debemos pasar desapercibidos y tú oliendo a cáncer, solo atraerás atención. Sí, y Deimos rechazó antes de seguir caminando con el carrito. Oye, San, ¿tienes las armas listas? Bloqueado y cargado. No jodas esto. Droga. La puerta del palacio se abrió cuando el cadáver mutilado de un minotauro voló por el aire y aterrizó en un montón. Christoph flotó a través de la puerta y entró al castillo, su armadura una vez pulida, manchada y empapada en sangre. El patio estaba lleno de cadáveres de perros negros y monstruos por igual. Se dio la vuelta y miró hacia la puerta exterior. Con un movimiento de la mano, se cerró. Les daría suficiente tiempo para limpiar este lugar. No tendrían que hacerlo si Hank se hubiera ceñido al plan y no hubiera decidido volver segundo con los Black Dogs. Incluso desde donde estaba, podía escuchar los choques distantes del combate. Maldito seas, Wimbledon. Hebidia envainó su espada y sacó tanto a María como a José. Hank despejó el vestíbulo de entrada, evidenciado por los cuerpos disparados de hombres y monstruos por igual. Sin embargo, mirando la carnicería, era obvio a dónde fue Hank. Por supuesto, tuvo que huir de la nada. Por otra parte, la fortuna favorece a los audaces. Seguir la sangre lo llevará a Hank. Mientras comenzaba a vagar por los pasillos ensangrentados, Jebus reflexionó para sí mismo. Toda la situación le parecía bastante surrealista.
hace solo unas semanas, habría matado a Hank sin dudarlo. Y, sin embargo, ahora estaban trabajando juntos. Cuando todavía estaba en la AU, luchó contra Hank, el asesino en masa y terrorista. Si bien Hevidia cuestionó el razonamiento de la agencia al principio, después del incidente del Nevada Center, no tuvo ninguna duda al respecto. Hank había estado loco y era demasiado peligroso para dejarlo con vida. Sin embargo, en estas últimas semanas la duda había comenzado a resurgir nuevamente. Por un lado, mientras que la motivación de Hank para matar a los Black Ops había sido el deporte y la gloria, el hombre había actuado sorprendentemente misericordioso. El hecho de que eligiera salvar a las princesas en lugar de esquivarlas y permanecer en la pelea, parecía demasiado poco característico para él. También hubo aliados de Hank que se sumaron al consenso. Sanford y Deimos no eran como Hevidia esperaba que fueran. El Salvador pensó que iban a estar tan sedientos de sangre como el mismo asesino, pero no solo desanimaron sus tendencias violentas, sino que también lo mantuvieron bajo control. También estaba el hecho de que los dos eran bastante sensatos en comparación con Hank. Y aunque la perversión de Deimos y la piromanía de Sanford eran preocupantes, eran inofensivas en comparación con Hank y otros que había conocido en Nevada. Los sonidos de la matanza de Hank se acercaban. Christoph se sorprendió de lo ligera que se sentía su armadura. Esperaba que le pesara, pero aparentemente la armadura estaba hecha de un material conocido como durium. Se sentía como si estuviera usando ropa pesada, pero no una armadura de placas completa. Justo como la lluvia, reflexionó el Salvador. Aún así, la pregunta más importante que perduraba en su mente era si podía confiar en la gente. Después del fiasco de Nexus hace 15 años y su salida de AU unos meses antes, Jebus se había dado cuenta de que carecía de aliados. La AA parecía la elección perfecta, pero Hank seguía siendo miembro y no quería asociarse con el grupo. Los Rangers de Nevada eran neutrales y solo perseguían a los bandidos. Probablemente lo convertirían en AU y Nexus por una recompensa. Al final, Hevidia estaba realmente solo en su cruzada contra AU y Nexus. Sin embargo, ahora que él y Hank se habían aliado, esto podría cambiar. Aún así, ¿podría confiar en ellos? ¿Confiarlos con secretos que podrían dar forma a ambos mundos para siempre? Para no sucumbir en la misma trampa de ansias de poder, como lo hicieron varias personas a las que alguna vez consideró amigos. Una vez mordido, dos veces tímido. Finalmente llegó a una amplia habitación. Su amplitud y majestuosidad insinuaban que se trataba de un salón de baile. Alrededor de la sala estaban los cadáveres desgarrados de Black Ops y monstruos como goblins, orcs y imps. En la parte trasera de la cámara había un grupo de ancianos vestidos con ropa fina, rodeados por perros negros con armaduras de placas y varios monstruos. Sin embargo, no estaban hostigando a los hombres, sino protegiéndolos. ¿De qué? De Hank, que estaba a unos metros del grupo, cubierto de sangre de pies a cabeza. El hombre había cambiado sus armas por un hacha de leñador. ¿Cómo obtuvo Hank esa herramienta? Jebus no lo sabía. Todo lo que sabía era que las cosas se pondrían feas. Quizás debería sentarse y usar esto para estudiar al asesino. Mientras tanto, Hank miró fijamente al grupo tembloroso. Los orcos, supuestamente endurecidos por el combate y los atoricites, no podían mantenerse erguidos ante la mirada del asesino en masa. Debido al atuendo de Hank, no pudieron leer su rostro. ¿Qué pensamientos monstruosos pasaron por la cabeza de esa cosa? Finalmente, habló. ¿A ustedes les gusta Prince? La mayoría dejó de temblar y solo levantó una ceja. Hank simplemente levantó el hacha sobre su hombro. Ya sabes, el músico. No importa, porque todavía voy a hablarte de él. Hank se rompió el cuello. Creo que sus primeros trabajos fueron demasiado New Wave para mi gusto. Pero cuando salió Controversy en el 81, creo que realmente se dio a conocer, comercial y artísticamente. Todo el álbum tiene un sonido claro y nítido. Y un nuevo brillo de profesionalismo consumado que realmente le da a las canciones un gran impulso. Hank levantó uno de sus brazos, como si estuviera mostrando una pintura. Luego sacó su hace de su bolsillo. En el 84, Prince lanzó esto. Purple Rain. Su álbum más logrado. Creo que su obra maestra indiscutible es Let's Go Crazy. La mayoría del grupo solo podía mirar al hombre. Hank simplemente presionó el botón del hace y la música comenzó a sonar. Querido amado, estamos reunidos aquí hoy, para superar esta cosa llamada vida. Vida eléctrica de la palabra. Significa para siempre y eso es mucho tiempo. Pero estoy aquí para decirte. Hay algo más. El después del mundo. Un mundo de felicidad interminable. Siempre puedes ver el sol, de día o de noche.
Así que cuando llames a ese psiquiatra en Beverly Hills, ya sabes cuál, Dr. Everything Real Reed. En lugar de preguntarle cuánto de tu tiempo te queda, pregúntale cuánto de tu mente, bebé. Una canción tan pegadiza que la mayoría de la gente probablemente no escuche la letra, dijo Hank mientras se acercaba lentamente a ellos. Porque en esta vida, las cosas son mucho más difíciles que en el mundo de después. En esta vida, ¿estás solo en esto? Pero deberían, porque no se trata solo de los placeres de la conformidad y de cómo uno necesita vivir la vida al máximo. ¿Y si el ascensor intenta derribarte? También es una declaración personal sobre el hombre mismo. Vuélvete loco, golpea un piso más alto. Hank inmediatamente cerró la brecha entre él y el Black Dog más cercano y clavó su hacha en el hombro del hombre. Luego lo sacó y lo golpeó de nuevo, cortando justo a través del torso esta vez. Uno de los orcos en realidad gritó y trató de huir, pero Hank fue más rápido. Dejó caer al orco al suelo y comenzó a derribar al monstruo verde empapándolo en más sangre. Si no te gusta el mundo en el que vives, uno de los perros se recuperó y cargó contra el asesino, lanzando un grito de guerra. Mira a tu alrededor. Al menos tienes amigos. Hank simplemente se dio la vuelta y balanceó el hacha, cortando la mandíbula del mercenario. Cuando Black Dog comenzó a gorgotear y gritar, Hank golpeó el arma contra su pecho y dejó que el hombre muriera lentamente con el torso colapsado. ¿Ves que llamé a mi vieja? Por una palabra amistosa. Un orco intentó darle un puñetazo, pero Hank esquivó el puño y cortó la muñeca del piel verde. La sangre del orco comenzó a salpicar todo el lugar. Hank detuvo los gemidos de la bestia clavándole el hacha en el cráneo. Ella cogió el teléfono. Lo tiró al suelo. ¡Ah! Es todo lo que escuché. Dos de los perros negros blindados atacaron a Hank con sus lanzas. Paseando a un lado del primero y cortando la parte de madera de la lanza, Hank hizo una voltereta hacia atrás y aterrizó de pie. Mientras el perro miraba fijamente su lanza rota, el asesino aprovechó la oportunidad para quitarle el casco al hombre y usar el lado romo de su hacha para abrirle el cráneo. ¿Vamos a dejar que el ascensor? Hacernos caer. ¡Ay, no, vamos! El otro Black Dog Nick dejó caer su hacha de batalla. Hagamos locuras. Hank comenzó a caminar hacia él. Vamos a volvernos locos. El perro negro cayó de espaldas y comenzó a alejarse arrastrándose. Busquemos el plátano morado. Hank se preparó para batear. Hasta que nos metan en el camión, vámonos. El perro comenzó a suplicar clemencia. Hank lo ignoró cuando la materia gris del hombre salpicó sus gafas. Todos estamos emocionados. Hank se dio la vuelta justo a tiempo para bloquear el golpe de un goblin. La criatura comenzó a retroceder cuando la mirada del asesino en masa lo quemó. Hank golpeó a la criatura como si fuera una pelota de golf, lo que provocó que quedara empalada en un candelabro. Un diablillo en el fondo de la habitación disparó una bola de fuego, que Hank desvió con su hacha. Pero no sabemos por qué. Cualquier moral que les quedara a los perros fue completamente aniquilada en ese momento. Los monstruos y los perros comenzaron a correr hacia la salida, algunos empujándose y empujándose unos a otros. Tal vez sea porque... Entonces, todas las puertas se cerraron y se bloquearon solas. Mientras Jebus y Hank tenían sus problemas, el Salvador no los dejaría escapar del juicio divino. Así que los encerró adentro hasta que Hank se encargó de ellos. Vamos a morir todos. Los perros y los monstruos comenzaron a golpear en cada puerta en vano, gritando, maldiciendo y rezando para que alguien los encontrara. Hank sonrió. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Para qué sirve todo? Hank se abalanzó sobre el primer grupo y empezó a cortar y tajar salvajemente. Las extremidades volaron por toda la habitación, la sangre, los llantos y los gritos rebotaron en las paredes. ¿Será mejor que vivas ahora? Hank estaba pasando el mejor momento de su vida. Antes de que el ángel de la muerte llame a tu puerta. Mientras los monstruos y los perros negros eran asesinados, Hank se había olvidado por completo de los nobles traidores que también buscaban una forma de escapar. Mientras algunos entraban en pánico, uno notó la puerta de un armario de almacenamiento. Corrió hacia él y comenzó a rezar a todos los dioses para que el maníaco no lo encontrara. Dime, ¿vamos a dejar que el ascensor nos baje? Ay, no, vamos. Hank terminó con el último perro cortando al hombre en la ingle hasta que parecía un escalope. Se dio la vuelta y fue recibido por la asustada nobleza. Oh, sí, esos tipos. Hagamos locuras. Hank sonrió. Vamos a volvernos locos. La nobleza gritó. Busca el plátano morado. El asesino se abalanzó sobre ellos. Hasta que nos metan en el camión, vámonos. Y se volvió loco.
Vamos, bebé. Vamos a volvernos locos. La nobleza no tenía ninguna posibilidad ya que estaban siendo masacrados por un asesino. Hank estaba golpeando y golpeando y golpeando, golpeando y golpeando y golpeando, golpeando y golpeando y golpeando. Sí. Hackear, golpear. Pica esa carne. Loco. Hagamos locuras. Uno de los nobles a los que le cortaron las piernas trató de alejarse de Hank mientras lloraba. Se detuvo y chilló cuando el hacha de Hank se clavó en su espalda. ¿A dónde crees que vas? Hank comenzó a arrastrar al noble hacia atrás, lo que provocó que el violador gritara y se agitara. ¿Vamos a dejar que el ascensor nos baje? Ay, no, vamos. Volverse loco. Hank comenzó a cortar repetidamente el cuerpo del anciano, ignorando los fragmentos de hueso y las entrañas que se derramaban contra su rostro. Bueno, ese fue el último de ellos. Uf. Casi sudo un poco allí. Por supuesto, no hay nada mejor en el mundo que un trabajo honesto. El asesino se limpió parte de la sangre de su rostro enmascarado. Estaba a punto de intentar continuar cuando escuchó que algo se caía. En el armario de almacenamiento. Dije que nos volviéramos locos. Volverse loco. Vamos, vamos. La sonrisa de Hank volvió inmediatamente. Oh, muchacho. Ir. Vamos. Comenzó a caminar hacia el armario de almacenamiento con el hacha ahora ensangrentada en la mano. Cada paso hizo que el noble traidor se estremeciera a medida que se acercaba más y más fuerte. Hank rodó los hombros mientras soltaba una risita con tanta malicia que podría haber sido del mismo diablo. Doctor, ¿todo estará bien? Sal, donde quiera que estés y hará que todo salga mal. El noble empezó a temblar de nuevo y retrocedió hasta el rincón más alejado del armario. Empezó a maldecir mientras trataba de encontrar algo que lo ayudara, desde un arma hasta tal vez una salida. Hank, por otro lado, se acercó a la puerta y llamó. Píldoras, emociones y narcisos matarán. Cerdito, cerdito y déjame entrar. En este punto, el anciano comenzó a desmoronarse. Tomó y logró poner una escoba y colocarla de tal manera que bloqueara la puerta. Mientras el asesino escuchaba el llanto y el alboroto dentro de la habitación, levantó una ceja burlancia. Cuelguen a los niños duros. Ni por el pelo de tu barbilla, barbilla. Cuando el noble volvió a caer de espaldas, Hank levantó su hacha en el aire. Entonces soplaré y soplaré. Él está viniendo. El hacha se estrelló contra la puerta con tal fuerza que una gran parte había sido cortada, lo que provocó que el noble gritara. Y vuela a tu casa. Él está viniendo. Hank siguió abriendo la puerta. Cada vez que el hacha se conectaba con la puerta del armario, el noble gritaba más y más fuerte. Después de un tiempo, se había comenzado a formar un agujero lo suficientemente grande, lo que le dio una idea al asesino. Hank metió la cabeza en el agujero y miró directamente al armario. Cuando vio al espantoso y destrozado noble sentado en la parte trasera, llorando a mares y suplicando clemencia, Hank solo sonrió. Próximo. Aquí está Hanky. Con una poderosa patada, la puerta de madera se vino abajo y Hank levantó el hacha. No PL. El hacha cayó sobre el noble, abriéndole el cráneo. Hank lo sacó y lo golpeó de nuevo, y de nuevo. El noble ya muerto todavía estaba siendo hackeado, a pesar de que ya estaba muerto. Hank fue implacable con el cadáver. Intenta follar a una chica ahora, estúpido bastardo. Ah. Hank siguió brutalizando al noble con su hacha hasta que miró más de cerca un filete que Gordon Ramsay estaba a punto de preparar. Cuando la canción estaba llegando a su fin, Hank salió del armario de almacenamiento, su atuendo negro ahora estaba rojo por la sangre de sus enemigos. Dejó caer el hacha y se dejó llevar por la canción. Fue en ese momento que Jebus había vuelto a abrir las puertas. Todo el salón de baile era un desastre después de que Hank lo hubiera probado todo. Jebus frunció el ceño. Comenzó a caminar hacia el asesino jadeante, el sonido de sus botas de metal alertó a Hank de su presencia. Abriendo los brazos burlonamente, Hank simplemente se rió de Jebus. ¿Así que finalmente te pusiste al día? ¿Qué pasa? ¿La edad finalmente te afecta, hijo de puta? Wimbledon. ¿En qué diablos estabas pensando? Se suponía que esta era una misión sigilosa. Bueno, Jeb, nadie puede notarnos, cuando no hay nadie que nos note. Fuera Mao Gandhi. Tus armas han alertado a todo el sector. Me las arreglé para cerrar la puerta, pero es solo cuestión de tiempo antes de que nos alcancen. Christoph mantuvo su mirada acalorada sobre Hank. Incluso cuando llevaba puesto el gran yelmo, los ojos rojos del doctor brillaban en la oscuridad. Hank se burló. Déjenlos venir. Cuantos más, mejor.
Además, eso significa que mi plan está funcionando. La mirada del Salvador se transformó en una ceja levantada. ¿Qué plan? Bueno, distraer al ejército el tiempo suficiente para que las defensas de la ciudad estén demasiado ocupadas con nosotros. Entonces la alianza puede atacarlos con fuerza, dijo Hank mientras sacaba ambas UCI y las recargaba. Entonces, ¿por qué no propusiste este plan en la reunión? Estoy de acuerdo con su efectividad y si nos hubieras contado sobre tu idea, incluso la habría apoyado. Porque no querían escuchar. Señor Wimbledon, siendo presuntuoso solo. Déjate de tonterías, Jeb. Tú y yo sabemos que esos cabrones arrogantes nos odian a muerte. Hank gritó mientras comenzaba a caminar hacia Jebus. Esos comandantes y caballeros son jodidamente iguales. Crecieron en sus estilos de vida mimados y están acostumbrados a que cada hijo de puta se incline ante cada una de sus necesidades. Esos tipos tienen un palo tan metido en el trasero que verían a alguien en desacuerdo con ellos como algo que merece una paliza pública. Esos idiotas nunca estarían de acuerdo con nosotros y ¿sabes por qué? Porque están celosos. Hank y Jebus estaban cara a cara. Porque saben que entendemos esta mierda mejor que ellos. Porque les salvamos el trasero en Ken y son demasiado orgullosos para admitir que apestan. Así que tenemos que tomar el asunto en nuestras propias manos antes de que la caguen y más personas sufran porque de ellos. Ambos se miraron fijamente, sus ojos carmesí reflejando los del otro. Jebus entendió lo que Hank quería decir y estuvo de acuerdo, hasta cierto punto. Las personas a cargo estaban jugando la gloria, estaban jugando con las vidas de sus propios hombres. Quizás Wimbledon, tan loco como estaba, tenía razón. Lo entiendo. Aún así, ¿por qué no me lo dices? ¿Podría haberme preparado mejor? Porque eres muy bueno y probablemente delatarás la primera oportunidad que tengas. Jebus gimió. Tan ingenioso como siempre, Hank. Bueno, soy bastante encantador. Vamos, tenemos que atrapar a ese tipo de Ashley antes de que pueda sacar a un sheriff. Por favor, abstente de matar al hombre. Si bien yo mismo preferiría nada más que darle su castigo divino, necesitamos su información sobre el resto de los perros negros. Jebus dijo mientras sacaba al juez. No te preocupes. Solo le romperé las piernas, tal vez también los brazos. Mientras ambos continuaban uno al lado del otro, El Salvador recordó cómo se había desarrollado todo esto. Y así, mientras el duro estaba a punto de continuar con la matanza masiva, Jebus pensó en lo que sucedió en las últimas 2 semanas. Fin del capítulo.